Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, entiendo que para la formación a la que representa usted es un día importante porque en unos minutos se va a votar y se va a aprobar, según parece en el Congreso de los Diputados, el tantas veces mencionado blindaje del concierto económico, aunque el término blindaje no gusta, eso sí, a todas las formaciones. Lo dicho, una jornada importante, entiendo. Sí, más que importante. Yo la he calificado como jornada histórica, como un día histórico, porque es un paso más en la garantía de una fórmula de autogobierno desde lo que es ese llamado blindaje, que es la regularización jurídica o la equiparación jurídica de una herramienta como es el concierto económico a no ser recurrible en vías de contencioso administrativo, sino que solamente tenga rango de recurso posible y esperemos que no lo tenga en ningún caso. Pero es un día histórico para nosotros en ese avance de autogobierno, de garantía de autogobierno. Bueno, en las últimas horas hemos conocido la postura oficial del Partido Popular y, según parece, han decidido no recurrir a otras instancias judiciales en caso de que se apruebe, que sí parece se va a aprobar. Sí, pero parece que va a ser una decisión positiva. A mí me parece una farsa, me parece, con todos los respetos, una farsa, porque lo que debería hacer el Partido Popular es votar a favor de esa regularización jurídica del concierto, porque no podemos olvidar que esto surge de una iniciativa en las Juntas Generales de los 3 territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de una iniciativa del Parlamento Vasco que es la que ha llegado al Congreso de los Diputados. La iniciativa del Parlamento Vasco que contó con los votos favorables del Partido Popular, del Partido Socialista, también del Partido Nacionalista Vasco, solamente en el último caso con la excepción de UPyD. Pero si ha sido con los votos favorables del Partido Popular del País Vasco, a mí no me sirve que ahora nos venga el Partido Popular diciendo que no garantizamos, que no se va a recurrir. No. Lo que tendría que hacer el Partido Popular del Estado español es ser consecuente con lo que sus correligionarios en el País Vasco han votado y votar tal y como les pidió incluso el representante de la Comisión del Parlamento Vasco, el representante del Partido Popular, a todos los diputados y diputadas en el Congreso, es decir, a sus diputados y diputadas del Partido Popular. Luego hemos visto declaraciones del señor Basagoiti también diciendo que él se iba a plantar ante el Partido Popular en España, diciendo que si el Partido Popular votaba en contra. Hemos visto que amenazó también o que planteó la no celebración de esa conferencia de presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Y ha sido la conferencia. Entonces, lo que ahora vengan a decirnos que no van a recurrir o que garantizan, no, porque además detrás del posible recurso puede haber asociaciones empresariales, etcétera. Sí, pero puede resultar llamativa la opinión de usted en este caso, porque puede estar queriendo jugar al todo o a la nada, que el Partido Popular o lo apoye o que lo recurra a los tribunales. Y en este caso sí parece que han tomado un camino intermedio que es posible que a muchas personas les resulte suficiente, más allá del posicionamiento que consideren debieran de haber tomado los populares. Pero les puede resultar suficiente para lavar su cara ante la opinión pública después de lo que han dicho y han hecho. Y es una cosa lo que han dicho y otra cosa diferente lo que han hecho. Pero usted sabe bien que ha habido recursos contra el concierto, contra las normas forales en el pasado también, impulsadas o bien por gobiernos de comunidades limítrofes, que yo, por mucho que diga el Partido Popular que estamos a salvo de esos posibles recursos, pues me creo hasta donde me lo creo, pero también recursos interpuestos por asociaciones profesionales, empresariales, sabiendo que detrás de esas asociaciones puede haber también un impulso político. Sí, pero ¿no le tranquiliza el hecho de saber que en el caso del blindaje no va a ocurrir lo que está ocurriendo con el Estatut en Cataluña? No, a mí lo que me interesa es que hoy, en el Congreso de los Diputados, donde reside en principio lo que se dice la soberanía del pueblo, los representantes elegidos voten a favor del blindaje del concierto económico, y lo que va a quedar claro es que los diputados del Partido Popular van a votar en contra. Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero seguimos mirando al Congreso de los Diputados porque hoy es una jornada, lo decíamos en la tertulia, muy intensa. Hay 2 asuntos especialmente polémicos, uno el que hemos mencionado, porque se ha generado mucho debate en torno a ello, y la otra hace referencia a la modificación de la ley del aborto, que va a salir adelante, según parece. Siempre nos adelantamos a la votación, pero bueno, según parece va a salir adelante, en parte gracias a los votos del Partido Nacionalista Vasco. ¿Ese posicionamiento del PNV de alguna manera no rompe con una trayectoria tradicional del partido al que usted representa? No, yo creo que no podemos hablar de una trayectoria cuando nosotros en el año 77 como partido
Al legalizarnos como partido dejamos de ser un partido de profesión y de fe, un partido confesional de la religión católica. Y no podemos hablar de trayectoria cuando solamente hace 25 años fue aprobado una ley de despenalización en 3 supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, lo que tenemos que situarnos es, con el paso del tiempo, después de 25 años, hacer una evaluación de aquella ley aprobada en aquel momento, siendo que nosotros en aquel momento efectivamente pues dejamos libertad de voto a nuestros diputados, a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, pero que con el paso del tiempo nosotros también vemos cómo evoluciona la sociedad y, más que eso, además vemos cómo ha sido la aplicación de esa ley que está vigente desde hace 25 años, siendo que para nosotros ha sido una ley coladero, y lo que tenemos claro es que nadie pretende obligar a nadie a la práctica de la interrupción del embarazo de manera voluntaria, es decir, al aborto. Nadie está obligando a ello. Estamos también en un planteamiento claro por parte del Partido Nacionalista Vasco de que el aborto es un fracaso, de que el aborto es un mal, y lo que estamos intentando es mejorar una ley existente que ha sido un coladero o que ha sido una ley que tenía muchas fallas, para intentar tener una ley más garantista sin que entendamos que el aborto sea un derecho. Usted mismo ha bajo destacado que en anteriores votaciones sobre este asunto, sobre otras cuestiones, han dado libertad a los parlamentarios para que cada uno votara lo que considerara oportuno. En este caso, en cambio, parece que va a marcarse la estrategia de partido y se les ha dicho qué es lo que tienen que votar. ¿Es porque hay demasiado en juego en este caso? No, no es porque haya demasiado en juego, sino por una evolución natural de cualquier formación política y también, fundamentalmente en lo que a mí respecta, del Partido Nacionalista Vasco. Insisto, nosotros partíamos de una historia, de una concepción de partido, una concepción a la que no renunciamos, sino al contrario, nos sentimos orgullosos. Yo me siento orgulloso de que la concepción del Partido Nacionalista Vasco sea de inspiración cristiana, en estos casos, en este momento, de inspiración cristiana, humanitaria, como siempre lo ha sido, pero pasamos de un año 77 a un año 84, en el que pues hubo pocos años en el trayecto hasta el año 84, y ver cuál era la evolución del propio partido, la evolución de la sociedad. Hoy en día estamos hablando 25 años después, estamos hablando de una sociedad que tiene ya otros condicionantes, en otro tipo de sociedad. Estamos hablando también en la propia evolución del Partido Nacionalista Vasco, de acuerdo con lo que es la evolución de la sociedad. Por cierto, ya sabe usted lo que opina la Iglesia, que las personas, los parlamentarios, que en este caso vayan a votar a favor de esa modificación de la ley del aborto, van a estar en pecado. Sí, y yo también he dicho públicamente que si en algo vale a la Iglesia Católica, podría eximir a los diputados y diputadas, porque al final los diputados y diputadas, o senadores y senadoras, lo que van a hacer es cumplir con una directriz de partido, y ese partido tiene una estructura, tiene una forma de organizarse, y el máximo responsable de ese partido soy yo, con lo cual, si quieren que alguien esté en pecado público, pues que miren al presidente de la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco y dejen a los diputados, que lo que hacen es representar las decisiones adoptadas de manera absolutamente democrática en una organización política, en este caso el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues ya que hablamos de la Iglesia, la que se ha montado con la carta del 80% del clero guipuzcoano después de que se confirmara que Monseñor Munilla va a sustituir al hasta ahora responsable de la Iglesia en Guipúzcoa, el señor Uriarte. Pues sí, pero es algo que uno, desde ya no el plano político, sino desde otro plano, veía venir. Yo no entro en lo que es las formas de decisión que se dan en la Iglesia Católica. Es obvio que la decisión es a dedo, es impuesta, y eso también tiene que hacer ver a la sociedad en general cuáles son las reglas de juego que una institución como la propia Iglesia tiene, pero designado quien va a ser obispo, la preocupación que uno tiene es si esa persona va a representar una línea pastoral, una línea de doctrina de la Iglesia determinada, como ha sido la línea pastoral que ha llevado a cabo la diócesis de Donosti o cualquier diócesis de lo que es la comunidad autónoma del País Vasco, más en aplicación y desarrollo de lo que fue el Concilio Vaticano II, entendiendo una justicia social determinada, entendiendo una cultura, entendiendo unas raíces, unas señas de identidad, sin que
eso tuviera que estar trufado de política, que es, sin embargo, lo que en estos momentos yo creo que sí existe. Hombre, al menos en opinión de Arantza Quiroga, que viene a decir que las personas que han suscrito esa carta en contra del señor Munilla, en contra de la designación del señor Munilla, se han equivocado de vocación, decía en concreto, porque se había posicionado en su opinión muy cerca de las tesis defendidas por el Partido Nacionalista Vasco. Luego también hemos conocido la opinión del señor Basagoiti, que venía a señalar que a estos obispos se les ha visto la sotana con esa decisión, y recordaba que, bueno, en su opinión, había muchos curas que no querían oficiar funerales cuando hace unos años ETA asesinaba a guardias civiles. ¿Usted se piensa que si el 80% de los párrocos de la diócesis de Donostia hubiera dicho lo contrario, yo habría dicho que detrás de los párrocos había no sé qué movimiento político? No, yo lo que tengo que hacer es respetar que es una institución, la propia Iglesia Católica, y que es significativo que el 80% de los párrocos, que no estamos hablando del 40, ni el 30, ni el 20, estamos hablando del 80% de los párrocos de esa diócesis, dice lo que dice. Entonces, mire, podrá decir el señor Basagoiti o la señora Quiroga lo que quieran, pero creo que son ellos mismos los que están confundiendo churras con merinas, y a quienes se les percibe también que detrás de lo que es una imposición de un prelado, como pueda ser el obispo Munilla, hay una tendencia ideológica determinada. Hombre, pero puede haber personas vinculadas, por ejemplo, al Partido Popular, que recuerden que, por ejemplo, ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, también han venido criticando en alguna ocasión al señor Rocco Varela o al señor Blázquez cuando llegó a Bilbao como obispo. También ellos pueden decir que en su día el PNV criticaba políticamente la designación de algunos cargos. Sí, quizás la manera de expresarnos pues no ha sido todo lo certera o afortunada que debía ser desde la separación de lo que es la Iglesia con la política. Yo siempre he intentado respetar lo que son las decisiones de la Iglesia, pero también con la libertad de poder criticarlas, no desde el cariz político, salvo que desde la Iglesia hubiese opiniones políticas. Y es evidente que desde la Iglesia en estos últimos años y desde la Iglesia española ha habido unos cuantos pronunciamientos políticos también en relación al nacionalismo vasco. Por lo tanto, si desde la Iglesia española hay unas referencias al nacionalismo vasco y unas reflexiones sobre lo que es las reivindicaciones políticas legítimas de los partidos políticos, se me permitirá en todo caso también que yo pueda tener una opinión desde el plano político, que intento diferenciarlo con respecto a las directrices de la Iglesia. Hablamos, si le parece, cambiamos de tema y hablamos, si le parece, del juicio por el caso Egunkaria. Ayer, segunda jornada, se va a paralizar hasta el próximo 12 de enero, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo ha seguido estas dos primeras jornadas? Pues con preocupación, con la misma preocupación que traemos desde hace 8 años, y no solamente desde hace 8 años con el caso de Egunkaria, porque resulta insólito que en una democracia homologada, como podríamos caracterizar a la democracia en el Estado español, pues haya habido 2 cierres de 2 medios de comunicación en una democracia homologada. Ya no vamos a hablar del cierre del medio de comunicación anterior, de Egin, pero estamos en el caso de Egunkaria. El daño que se ha hecho es irreparable. Yo creo que la propia decisión del fiscal en el año 2006 de decir que no había pruebas suficientes para esa imputación que se hace de vinculación con una organización terrorista y de no participar en los interrogatorios, etcétera, yo creo que es suficientemente demostrativo de lo que ha sido todo un despropósito en este tránsito de estos últimos 8 años. ¿Qué cree que va a pasar en ese juicio? No sé qué es lo que va a pasar. Lo que yo deseo como presidente del Partido Nacionalista Vasco es que se archive la causa y que haya una absolución absoluta. Pero no se atreve a mojarse, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Fiscalía no quiere participar en el juicio. No. Diariamente. De lo que son las decisiones judiciales, no ya en la Audiencia Nacional, sino en cualquier ámbito de la justicia, hacer predicciones y previsiones, prefiero mantenerme absente de esas predicciones o previsiones. Bueno, pues sí, haciendo referencia a esa hipotética relación, según en este caso la Guardia Civil, las acusaciones particulares entre Egunkaria y ETA, si le parece, hablamos también de los movimientos que, según parece, se estarían dando en el seno de la izquierda abertzale, entre un sector, el denominado posibilista, queriendo dar pasos, y un sector, según algunas informaciones publicadas en varios medios de comunicación, más digamos, radicales. ¿Le consta que se están produciendo movimientos internos? Bueno, yo leo y sigo con absoluto detenimiento e interés todos los documentos que están aflorando a la opinión pública, y
no es de ahora que haya movimientos en el seno de la autodenominada izquierda abertzale. Yo creo que eso ha existido siempre y es evidente que en estos momentos, más allá de la existencia de unos documentos o no, o de la fiabilidad de esos documentos o de cuándo son esos documentos, yo creo que tiene que haber una reflexión por ley de vida natural de ese propio movimiento, en la medida en que 30 años después pues están como están. Ahora, mi preocupación siempre es, puede haber todos los movimientos que quiera haber, pero ¿cuál es la posición de ETA? ¿Cuál es la posición de una organización terrorista ante esos movimientos, en la medida en que hasta ahora, por lo menos, ese mundo pues ha estado sometido a la tutela y al marcaje de una organización militar que ha pretendido ser una organización y ha sido una organización político-militar? Hace unos días podíamos leer en el diario El Correo un gran titular que venía a indicar que el Partido Nacionalista Vasco estaría trabajando en un documento, una línea a seguir, digamos, que luego se presentaría al resto de partidos y en el que se abordaría incluso el día después al final de ETA. Usted, creo, ha asegurado que no es verdad, que no se está elaborando ese documento, pero ¿no le da la sensación de que muchas personas hubieran querido de que eso fuera así, porque eso quizás demostraría que, en opinión del PNV, estamos cerca de esa fecha que hipotéticamente estaría trabajando en ese documento? Hombre, yo espero que estemos cada vez antes de esa fecha deseada por todos, que es la que ETA debe anunciar el final de su actividad violenta, de su actividad terrorista. Y documento no, pero sí es cierto que el Partido Nacionalista Vasco está en esa reflexión. Estamos en esa reflexión. En todo momento estamos en esa reflexión, pero ahora en estos momentos pues también con una... Pero perdone, quizá porque vislumbran algo o porque sí, porque sí. Pues porque para nosotros la fecha del año 2011 con las elecciones municipales y forales también es una fecha significativa también en este contexto, porque entendemos que a pesar de que en estos momentos todo parece negro, estamos en un tiempo de no tregua, no atentados. No tregua, no atentados. Ya hemos conocido ese tiempo también hace 4 o 5 años. Nos mueve a la reflexión esta actitud de no tregua, no atentados, que tiene que ver también quizás con esa reflexión que se pueda estar dando en ese mundo de la autodenominada izquierda abertzale. Tiene que ver también con las estrategias que el gobierno español pueda estar llevando a cabo en estos momentos o pueda querer llevar en el futuro. En todo caso, nosotros tenemos también una posición ya desde hace muchos años en relación a lo que puedan ser pasos que puedan coadyuvar a darse en este momento, en este contexto, como es una política penitenciaria diferente, absolutamente diferente a la que se viene aplicando, entendiendo que ni ETA ni el gobierno español han de entender que una política penitenciaria diferente es un pago o es un precio a pagar al final de todo un proceso. Yo creo que hay elementos que pueden ayudar a la reflexión a todos, pero también desde un planteamiento claro. Es ETA la que tiene que decidir el final de su actividad violenta, de su actividad terrorista. Los demás, y en este caso el Partido Nacionalista Vasco, estamos en esa reflexión entendiendo que cuando sea, pues tendremos que sentarnos todos en torno a la mesa para entender, bueno, si eso que se ha aprobado en instancias parlamentarias con el final dialogado de la violencia, cómo se practica, en base a qué se practica ese final dialogado de la violencia una vez de que ETA ha anunciado el cierre de su actividad violenta terrorista. Pues yo creo que es una reflexión importante en la que el Partido Nacionalista Vasco sí está. No tenemos un documento, pero sí estamos en esa reflexión. Y desde hace meses yo vengo planteando y ofreciéndonos como Partido Nacionalista Vasco al conjunto de formaciones políticas para que hagamos un diagnóstico compartido de lo que han sido todos los pactos habidos desde Ajuria Enea hasta hoy, entendiendo además que la existencia de la práctica del terror tiene que tener la menor incidencia posible en el ejercicio político, en la aspiración política legítima de cualquier formación política. Bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero hay muchos asuntos, así que al menos uno sí le quiero plantear, el que hace referencia a los presupuestos. En base a ese acuerdo interinstitucional que impulsó el Partido Nacionalista Vasco, ustedes, según parece, no van a votar en contra de los presupuestos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero resulta que recientemente no lo han aprobado en ninguna de las enmiendas presentadas. ¿Qué le pide el cuerpo? Porque es posible que muchos de sus militantes estén, digamos, enfadados con la dirección del Partido Nacionalista Vasco por tener que no poder rechazar, digamos, unas cuentas. No, yo no he recibido, sí les gustaría no he recibido ninguna rechazar. muestra de enfado. He recibido muestras como yo las tengo. Usted me pide o me pregunta qué es lo que me pide el cuerpo. Pues a mí muchas veces el cuerpo me pide una cosa, pero luego
la mente y la responsabilidad me llevan también a saber que estamos actuando en política, que nosotros somos el Partido Nacionalista Vasco, que el Partido Nacionalista Vasco, además de ser el partido más votado, es un partido que tiene una responsabilidad institucional, que tiene una trayectoria de construcción de país en base a lo que es su compromiso con las instituciones y desde las instituciones, que no es solamente el Gobierno vasco el que tiene o no tiene presupuestos, que son otras instituciones cercanas al ciudadano también, como son las diputaciones y los ayuntamientos, que tienen que tener presupuestos, que estamos también en un ejercicio de responsabilidad ante una situación de crisis y que necesita de un concurso de las formaciones políticas para que haya presupuestos en las instituciones. Y, hombre, lo que refleja la actitud del Partido Socialista en el Parlamento Vasco y en el Gobierno vasco en particular con sus presupuestos es la dependencia absoluta para con el Partido Popular. Lo que pasa es que hay una paradoja, y es ¿qué es lo que consigue el Partido Popular con todo esto, con este apoyo ciego al Partido Socialista, cuando realmente pues es el Partido Socialista quien tiene el Lehendakari y quien tiene el Gobierno vasco? Pues esa es una reflexión que tendrá que hacer el Partido Popular. Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias una vez más por acudir a Euskadi Euskal Telebista y hasta el año que viene, hasta 2010. Y que venga bien. Eso deseamos todos. Eskerrik asko, buenos días.